Si nosotros no logramos entender que nosotros, o sea, la mayoría de la población de Argentina, que es la que genera riqueza y la que realmente mueve el país, no es importante para los que gobiernan, ni tampoco para la dirigencia política nuestra, sino en función de que seamos funcionales y útiles a sus ambiciones, a sus necesidades de conseguir nuestro voto, nosotros no existimos para nadie. O sea, somos una moneda de cambio, no somos un número, nos miden por números, nos tabulan, medimos, o sea, somos un instrumento, nos usan. Si usted usa el metro para medir algo, no lo usa usted para facilitar a nada, ni a nadie. Usted está usando el metro o la balanza para pesar o para medir. O sea, usted está buscando a través de conocer lo que mide o lo que pesa, si le va a servir o no. Eso somos nosotros, un instrumento de cambio. Ahora bien, esto es importante, pero es de tanta importancia que nosotros no hemos tenido conciencia de la importancia que tiene. O sea, la CGT fue fundada, fue creada por Perón, el movimiento obrero lo organizó Perón, para que la enorme y la inmensa mayoría fuera responsable de lo que se hacía en el país. Entonces, por eso pasó a formar para Perón la columna vertebral de su proyecto político. O sea, la CGT no era un adorno para que vinieran 4 o 5 atorrantes y se hicieran ricos a través de las prebendas que pudieran conseguir mediante ser una relación cercana con los que manejaban el Estado. El movimiento obrero fue organizado para defender los intereses de las grandes mayorías que producían la riqueza en Argentina y que las corporaciones, el poder corporativo en ese tiempo, el poder empresario, que todavía existía el empresario, no explotaran a los obreros como los explotaban. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto bien para que la gente entienda la importancia que tuvo en su momento la CGT? La CGT conformó la esperanza, la esperanza de que el obrero, el trabajador, tenía presencia frente al poder del Estado. Entonces, esa gente estaba involucrada, que es lo que no entienden los políticos actualmente, que es que si el pueblo no está involucrado, no va a luchar por nada. O sea, yo me involucro en algo y entonces yo me pongo a funcionar. Miren, les voy a contar una anécdota chiquita, cortita. Yo he visto gente que ha llegado acá, a este país, gente que no le gustaba el laburo, que tenía una vagancia crónica incorporada. Vinieron acá, escúcheme, yo los conocía muchos argentinos, que eran milongueros, que eran muchachos de la noche, que eran... Cuando llegaron acá y vieron que no podían realizar sus tropelías, sus trafiques para sobrevivir, se pusieron a trabajar. Increíble, no tenían otra alternativa. Resulta que cuando se pusieron a trabajar esos atorrantes, esos vagos, empezaron a ganar dinero. Y cuando empezaron a ganar dinero, les despertó el entusiasmo. Y entonces compraron auto, y entonces después con el trabajo que hacían ellos, que se dedicaban a eso, compraban auto, compraron casa. Yo vi, por ejemplo, un hombre de la noche, pero conocido, un hombre de la noche de Argentina, de Buenos Aires, que no había trabajado en su revida de Dios, era quinelero, era capitalista de quinelero, imagínense. Vino a Puerto Rico, ni siquiera estuvo en Estados Unidos, y no le funcionaba sus trafiques, sus cosas de milonguero, de cafiolo, y se puso una sandwichería, y empezó a ganar plata con eso. Y empezó a ganar dinero, pero mucho dinero. Se ganaba 200, 300 dólares por día haciendo sándwiches el tipo. Él los hacía. Y cambió su mentalidad. Y se hizo empresario y puso un negocio y puso un restaurante. Y yo lo vi laburar con delantal y todo en la cocina el tipo. Haciendo empanadas, haciendo churrasco y todo. Y se transformó. ¿Por qué?
Yo vi esa operación. ¿Por qué pasó ese milagro? Porque el hombre se tuvo que involucrar en algo. Pero mientras tenía la preponderancia de vivir en Buenos Aires, de la pinta y de la noche, el café, los amigos, ¿no? El tipo no producía nada ni para él siquiera. Era un atorrante, era un cafiolo. Entonces, esto de que yo trato de decir que la gente se debe involucrar es muy importante. Pero para involucrar a la gente hay que tener un predicamento, como decía don Hipólito Yrigoyen. Hay que tener predicamento, porque a la gente hay que explicarle. Pero no es que el tipo va a ir a laburar como un esclavo. Ese hombre o esa mujer van a ir a trabajar no 10 horas, no 8 horas, 20 horas por día si ellos están involucrados y si ellos obtienen beneficios. Entonces usted no puede, por ejemplo, qué sé yo, profesiones de gente que no rinde la capacidad que tiene. Los maestros. ¿Por qué el maestro es un tipo que no se involucra en la carrera de educación? Lo toman como un trabajo. O sea, no son apasionados para educar. Por eso la educación argentina es mala. O sea, la educación argentina de las escuelas es mala. Porque tienen sueldos miserables. Lo mismo los médicos de los hospitales. Los médicos de los hospitales no se cariñan por nada, se le mueren a la gente y no les importa. Los mismos lo que son los que dirigen y controlan la salud pública. Ellos tratan de ver dónde se prenden con los laboratorios, a ver qué ventajas sacan, pero ellos no se preocupan por el problema de la población, el problema de salud de la población. Entonces, ¿qué organización argentina pudiera dar el salto ese cualitativo en la relación humana de la sociedad? Un poder político social organizado. ¿Qué poder tiene usted en la Argentina organizado de las mayorías? ¿Qué poder? El sindicalismo es el único poder político organizado realmente. Ahora, que está en manos de unos impresentables, y bueno, pero la culpa no es de los impresentables, lo dejaron. La culpa es del movimiento obrero. Y la culpa del movimiento obrero, ¿por qué? Porque los que gobiernan, los gobernantes, los diputados, senadores, ministros, gobernadores, y en fin, son compinches de ellos. O sea, negocian con ellos. Negocian con el sindicalismo. Si me apoyas a mí, yo te doy esto. Están traficando con el poder suyo. Usted es el dueño del poder. Entonces, todo esto que es interminable, la argumentación. Entonces, todo esto sucede porque el que llega al gobierno es un tipo que no ha vivido. Generalmente la gente que llega al gobierno en la Argentina son gente improvisada. O sea, o son profesionales de una profesión que no tiene nada que ver con la administración pública. Un tipo un abogado, un tipo que estado toda la vida pleiteando. ¿Cuál es su mentalidad? Si estuvo toda la vida a la caza y a la pesca, ¿cuál es la mentalidad de ese tipo social que puede tener? Es un aficionado. O sea, quiere llegar al gobierno porque es poder. Pero una vez que llega al gobierno, no se preocupa de usted, ni de la gente, ni del problema. Se preocupa de ver cómo puede traficar influencias. A lo mejor en ese momento no tiene la necesidad creada todavía en su mente de acumular riqueza, sino de acumular poder. Y él sabe que se puede acumular poder con dinero. Entonces trafica. Proporciona posibilidades al atorrante que debiera ofrecer prebendas a cambio de qué contratos, en fin, todo eso que todo el mundo lo sabe. Yo no estoy descubriendo nada. No se hace una sola, escuchen bien lo que les voy a decir en este momento, no se hace una sola obra pública en la Argentina si no hay cometa. Si usted no arregla con el intendente, con el diputado, con el senador, con el gobernador, con el presidente. No hay en la Argentina una sola obra que no se arregla. Entonces fíjese usted qué país tenemos. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que vamos a salir de la pobreza? Todo el mundo sabe que la marginación social en que está la gran mayoría de los argentinos y los inmigrantes que llegan también a la Argentina, esos son un contrapeso además extra, porque no solamente la asignación de los argentinos, de las provincias,
sino la asignación de los que llegan a la Argentina. Porque no hay un proyecto de país. ¿Y por qué no hay un proyecto de país? Muy fácil. Porque esa gente no está capacitada. Porque son aficionados que llegan al gobierno. Fíjese, han llegado ahora todos profesionales al gobierno. Son todos profesionales. Fíjese lo que está pasando. O sea, no es un título el que te va a dar la capacidad para administrar los intereses de las grandes mayorías. Los títulos universitarios no te van a dar nada. Yo puedo ser un profesor de historia, puedo saber de la historia desde la época de, qué sé yo, de la Mesopotamia hasta ahora. ¿Y eso qué me sirve a mí para...? Yo tengo 2 millones de gente desocupados. ¿Qué hago yo con todo lo que sé, con toda la enciclopedia de sabiduría que yo tengo acumulada y todos los títulos colgados en las paredes? ¿Cómo lo resuelvo eso? Si no he vivido, si no he visto, si no he convivido con el problema y solamente aquel que ha convivido con el problema tiene la capacidad desarrollada de resolverlo. O si no tiene la capacidad desarrollada para resolverlo, sabe cuál es el problema, cómo se origina y cómo se pudiera empezar a resolver. Nadie, por ejemplo en Argentina, habla de cómo resolver el problema porque no saben. Ese es el problema. No saben. O sea, usted me llega al gobierno con 5 títulos universitarios y me deslumbra. Y yo le digo, bueno, muy bien, resuélvame el problema de 1 millón de fuentes de trabajo. ¿Qué hace? Enseguida lo primero que le hace es pide dinero. Y no se puede resolver sin plata. No hay idea, no es una idea. Él quiere plata. Porque él se va a instalar primero en una gran oficina y va a montar todo un aparato, pero no sabe cómo va a ser para resolver el problema y crear 1 millón de fuentes de trabajo. No lo sabe. Y si lo supiera alguno de todos estos, y estoy hablando de los nuestros, no estoy hablando de los otros porque no nos han resuelto porque no saben, o sea, no saben. Por eso no han resuelto. La gente del peronismo que llega al gobierno, lo único que sabe es saber cómo se arregla, cómo se acomoda, cómo trafica, pero que sepan con capacidad, con talento. Y dije, bueno, muy bien, tenemos este problema. Imagínense, vamos a hacer un cálculo así, 2 millones de gente alrededor de Buenos Aires en la pobreza. Por decirle 2 millones, que no sé si no son 3 o 4. Yo quisiera que usted me diga de la gente del peronismo, de los conservadores, de Massa, los de Urtubey, de los de Cristina, del que usted me plantee. Yo quisiera que usted me diga cuál es el proyecto de cada uno de ellos para resolver el problema de la pobreza. El único problema que tienen es tener dinero para darle planes sociales. Para que toda esa gente que sale a protestar a la calle reciba un dinero por mes. Pero no tienen capacidad intelectual, esa gente, cualquiera de todos, incluso los nuestros, para resolver el problema. Y vos me dirás, si vos lo tenés, sí, yo lo tengo porque yo he visto cientos de sociedades marginadas igual, en 100 países distintos que yo conozco, que he vivido, que he estado, y he visto cómo han podido empezar a resolverlo y cómo otros no han podido resolverlo nunca. Pero sí, todos los gobernantes o los que estaban en el gobierno salieron millonarios y ricos. Presidentes de toda Centroamérica y Latinoamérica que están viviendo en Estados Unidos y que ahora que están en Cana, conozco cantidad, conozco bastante. Entonces, de toda la gente que hace 50 años, en Argentina llegó al gobierno, todos están ricos. No hay uno solo que esté pobre. Lo saben ustedes. Unos tendrán una gran fortuna, otros tienen su casa, su auto, viven, no saben ustedes de qué viven, tienen taxi, tienen qué sé yo. Pero el problema de la gente no se lo han resuelto. Entonces, cuando me hablan a mí de política y yo veo que todos estos andan tratando de que yo me afilie, me río. Si son unos infelices, no tienen capacidad, no tienen talento, no han visto el mundo. Entonces por eso no saben. O sea, tienen muchos títulos, son abogados, son contadores, son economistas, hablan muy bonito, pero no saben qué hacer. Y si no tengo dinero no puedo hacer. Y eso ahí te confiesa que eres incapaz. Lo que pasa lo que se necesita son ideas.
capacidades para operar sin dinero. Ese es el tipo capaz. Que me diga a mí, tengo un problema y lo voy a resolver sin que me den dinero. Ese es el tipo capaz. A ver cuál de todos los políticos, de todos los a favor y en contra que tenemos, te puede decir, a mí dame un lugar para que yo pueda operar y yo te voy a dar ideas. Y yo te voy a decir de dónde saca el dinero y cómo se hacen las cosas. Yo te voy a explicar, porque vos no lo sabés. Y entonces ahí recién aparece el involucramiento de toda la gente detrás de una idea que realmente la gente se siente identificada con el problema. Y eso es en trabajo, en vivienda, en salud, en educación, en todo. Si vos no tenés la capacidad de involucrar al semejante, vos solo no vas a poder hacer. Y el semejante solo, sin dirección, no lo puede hacer. Y el atorrante que anda viendo dónde se prende, ese que no te va a dejar hacer nada. Ahora, eso es local. Ahora, internacional no te digo nada. Porque vos podés poner una fábrica de qué sé yo, lo que se te dé la gana, ¿y a qué le vendés? Ese es otro problema, que también se necesitan otras capacidades. Entonces, te das cuenta de la cantidad de inconvenientes que hay para ser un político exitoso. Por eso todo el mundo son unos piojosos. Nunca van a resolver absolutamente nada. Ninguno de los que están tienen capacidad para resolver nada. Porque unos han tenido a poder absoluto y no han hecho nada. Lo único que han hecho es inventar planes sociales, pero resolver problemas no ha resuelto nadie ningún problema en la Argentina hace 50 o 60 años. Entonces, fíjate, el poder organizado de la CGT, que es una llave que Dios libre. Pero no por lo que pueda producirte como peculio para que te acomodes, sino por el poder que significa la gente que compone ese movimiento obrero. Al pedo, peleándose todos los días con la patronal, con los empresarios, con las corporaciones. Y ahí negociando los atorrantes que son los dirigentes obreros. Entonces te das cuenta, si no damos vuelta el país, y la mentalidad de todos los ineptos que están dando vuelta y que suenan, esto no tiene solución. Esto no tiene solución bajo ningún aspecto. Así que bueno, esta es la Navidad que te traje hoy para que no te sigan mintiendo. Ahora, me gustaría que aparezca alguno de esos que tienen tantos títulos, que tienen tantas posibilidades de ser diputados o senadores, que me rebata esta idea y que me demuestre, porque él puede ir a las televisoras, porque a él lo van a llamar, a nosotros no. Yo tengo casi 1000 videos, no hay un solo periodista de ningún lugar que me haya siquiera comunicado conmigo. Conmigo no tiene. En primer lugar, yo no me voy a prestar, yo no voy a ir a que me manoseen. ¿Entendés? ¿Cuál es la diferencia? Yo no tengo que lograr convencer a nadie. Esto es como el sembrador. El sembrador no va a levantar, a ver si lo están fotografiando. El tipo sigue sembrando, saca de la bolsa, mira, siembra, no importa un carajo, el sol, el viento, el agua. No está esperando la foto. La única luz que espera es la luz del sol. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? En fin, te quiero desear que hoy es el día de Navidad y qué sé yo no puedo parar, o sea que perdóname si no es muy ordenado lo que te he dicho, pero vos que sos inteligente sabes qué te estoy diciendo. Además, escuchás a todos los que te quieren enroscar la víbora y no necesitas mucha inteligencia para darte cuenta que desde hace 50 años a esta parte, ninguno te ha resuelto. Escuchá bien, resuelto algún problema. Están ahí componiéndole parche, dándole aspirina, en fin, planes sociales, no sé cuánto, venga ya pichanga.